Bienvenidos hermanos, hermanas, gente de YouTube, a un nuevo video del canal. Gracias por estar ahí, gracias por estar viendo el video, porque yo les mandé el mensaje por WhatsApp, o porque lo vieron por Facebook, o porque fue algún hermano o hermana de la iglesia que les comentó, o porque lo vieron porque YouTube se los recomendó, o escucharon. Muchas gracias por estar ahí, gracias por apoyar este emprendimiento. Lo que trata de hacer es compartir con todos ustedes y quien les habla, crecer, aprender de las Sagradas Escrituras, escudriñarlas para que podamos verlas tal cual es y no retorcer las Escrituras a mi propio interés o al interés de alguna institución, sino ver la Biblia y analizarla tal cual es. Y si ven que digo algo que no corresponde, me lo dicen, porque todo lo que corresponda a la Biblia tiene que ser defendido según su propia palabra, no por lo que pueda decir o una organización, o un consejo gobernante, o un profeta, o un pastor, o fulanito, o el papa, sino que en las Sagradas Escrituras, como lo vamos a ver en el día de hoy, está expuesto todo tal cual es, y tiene un significado importantísimo, el cual no hay que adulterar ni modificar, porque en ello está la vida. Lo dijo nuestro propio Señor Jesucristo, cuando iban aquellas dos personas camino a Emaús, después que Jesús había resucitado, y les explicó desde el principio hasta el final que las mismas hablaban del Mesías. Y eso es lo que vamos a tratar de aprender hoy. Vamos a ver 4 palabras del primer capítulo de la Biblia, del Génesis, del primer versículo, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero vamos a ver qué engloba todo eso, qué engloba esas palabras de ese primer versículo y si realmente dice eso. Vamos a analizar, empecemos y veremos hoy 4 de esas palabras. Les pido por favor que se queden hasta el final del video, va a estar muy concentrado, va a estar muy cargado de muchos videos. Vamos a aprender, vamos a tratar de guiarnos y crecer en esto que es tan hermoso que es el mundo bíblico, el mundo cristiano. Hermanos y hermanas, gente de YouTube, gracias por estar ahí. Bienvenidos. Vamos a empezar con este primer video del año que empieza con el Bereshit, con el inicio. Hoy vamos a tratar de aprender algo del idioma hebreo. Vamos a tratar de aprender las palabras del hebreo y algunas de ellas en su significado original. Y vamos a ver qué es lo que Dios quiere decirnos con esas palabras, con cada una de las letras escritas en ese primer capítulo del Génesis. Empecemos. En Isaías 46 manifiesta el profeta: acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Estén atentos a lo que dice el profeta con las palabras del Ruach, del Espíritu Santo, en ese momento, que manifestó que Dios anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es decir, que desde el principio Dios había manifestado lo que iba a acontecer en el futuro. Y si vamos al comienzo, y si vamos al principio, y si vamos al primer capítulo de la Biblia, al primer versículo encontramos esto en hebreo. Recuerden, hermanos y hermanas, gente de YouTube, que acá el hebreo se empieza a leer de derecha a izquierda. Así que si leemos las 7 palabras de ese primer versículo, porque son 7, increíblemente, maravillosamente, espectacularmente, Bereshit dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero en realidad en hebreo dice Bereshit, bara Elohim et ha-shamayim ve'et haaretz. Eso significa: en principio creó Elohim Aleph Tau los cielos y la tierra. Vamos a analizar esto y vamos a tratar de aprender. Fundamentalmente en el número 4, en el centro de las 7 palabras, que les voy a traer una sorpresa al final del video, que la verdad se van a maravillar como yo me maravillé cuando interpreté, cuando entendí cuál era el significado de Aleph Tau, de esa mitad de palabra, de esa mitad del versículo que nos dice muchas cosas. En hebreo hay un canal que se llama Instituto de Hebreo, nos va a decir cómo es que se pronuncia en hebreo ese primer capítulo. Vamos a leerlo, a escucharlo. Si vemos el primer verso de la Torá, ¿ok? Lea conmigo. Bereshit es la primera palabra. Bereshit, bara, Elohim, et, estas dos letras, ha, shamaim, ve, et, haaretz. ¿Ok? Ese es el primer versículo. Ha, shamaim, ve, et, haaretz.
los cielos y la tierra. Pero ¿vieron que dice en la palabra 4? Esas dos palabras. Bueno, vamos a tratar de ver. Y como ven, al principio dice Bereshit, y es en principio. Acá a mano izquierda le estoy mostrando cómo que se traduce. En principio creó Dios los cielos y la tierra. No tiene significado, no tiene palabra. Qué raro que Dios haya puesto dos letras, una palabra Aleph, Tau, y que no signifique nada. Obviamente que va a significar algo. Acá tenemos una copia del manuscrito hebreo original, donde él está leyendo las primeras palabras de la Biblia. Como le dijimos, Bereshit bara Elohim Hashamayim ve'et haaretz. Analizaremos la primera palabra, que significa Bereshit. Como podrás ver, la primera letra de las 6 palabras de Bereshit, 6 es el símbolo de la creación del hombre. 7 son la cantidad de días que creó Dios al mundo. 7 son los espíritus que hay de Dios en la tierra según el Apocalipsis, como manifieste. 7 fueron los espíritus de las iglesias. 7 son los sellos, 7 son las trompetas, etc. Ustedes saben que el número 7 es un número muy importante. Pero fundamentalmente la palabra Bereshit está compuesta por 6 letras. 7 son las palabras que componen el primer versículo del capítulo 1 de Génesis. Bereshit está compuesta por 2 palabras que forman una, porque la combinación de letras y palabras forman una palabra determinada. Bereshit, que significa en principio, la traducción, en principio. Como podrán ver, la primera palabra, Bet, que es la segunda del alfabeto, refleja como si fuera una U. Y si nos posesionamos adentro de la primera palabra, Bet, adentro, nos encontramos como en una casita, que no podemos ir para atrás, no podemos ir para arriba, no podemos mirar para abajo. Nuestra vista está hacia adelante, al Reshit, a la creación. Bet Reshit. También refleja que es la segunda letra del alfabeto hebreo, el cual inicia la Biblia. Y con eso también nos puede decir otra cosa. Por ejemplo, ¿por qué Dios no empieza con la primera, Aleph, la primera letra del abecedario, el comienzo de todo? Porque la primera simboliza a Dios. La creación es Bet, es segundo. La primera, que es Dios, Aleph, ese no está en la creación, porque Él es el creador. Pero vamos a ver varias historias al respecto. Como podrán ver, Bet es la segunda letra del alfabeto moderno y del antiguo también. Acá tenemos el alfabeto, recuerden que se empieza a contar, empieza a escribir desde la derecha hacia la izquierda, por eso acá se muestra en la segunda parte. Un poco de tradición judía, vamos a escuchar lo que dice el Instituto Judío, un canal que ya lo vimos al principio, este muchacho, que habla de algo que fue medio jocoso, una tradición que manifestaba por qué la segunda letra del abecedario estaba primero en la Biblia, en el Bereshit, y no estaba el alfa. Es otra de las tradiciones judías que hay. Vamos a escucharlo de la boca de un israelita. Pero lo que estamos viendo ahora es el primer versículo. Entonces, lo más interesante, un par de cosas de la tradición judía que les quiero contar. La palabra Bereshit, ¿okay?, comienza con la letra Bet. Y esto no es por casualidad. De acuerdo a la tradición rabínica, hay una historia, obviamente no es literal, es una historia metafórica, donde dice que la letra Aleph se fue a quejar al creador y dice: ¿por qué no puedo yo ser la primera letra de la Torá? No tiene sentido que la letra Aleph sea la primera letra de la Torá. Y el creador le dijo a la letra Aleph: te voy a utilizar para empezar los 10 mandamientos. Y así es que esas palabras que el Eterno habla más tarde en el monte Sinaí, que todo el pueblo de Israel escucha esas palabras, empiezan con Anojí, yo soy. Anojí empieza con la letra Aleph, pero la Torá empieza con la letra Bet. Y esto tiene una razón de ser, y es que el creador se reservó la Aleph para sí mismo. Él es el uno, el único, la unidad. Y cuando él tiene que empezar a crear, ahora existe una división, existe una dualidad, existe creador y existe creación. Ese dos está señalado
o está representado en la letra Bet. La letra Bet tiene un valor numérico de 2. Esto es muy importante saberlo, como cada letra. Y ahí sigue él explicando. Como les dije recién, el primero es Dios, lo segundo es lo creado, somos nosotros. Hermanos y hermanas, gente de YouTube, ya nos estamos metiendo un poco en tradición judía. Estamos tratando de seguir creciendo y aprendiendo de cosas tan interesantes como de una letra, como la letra en la cual empieza en hebreo el Bereshit, Okay. la Biblia. Como podemos ver acá, tenemos Bet, que es la primera, pero ahora viene lo otro que compone Bereshit, que es el Reshit, que acá está compuesto por esas letras que estamos viendo. De la traducción Reshit en hebreo, primero, en lugar, tiempo, orden o rango, significa, puede traducirse por cabeza, comienzo, primer, fruto, mayoría, nuevo, primero, primicia, principal, príncipe. Reshit, en esencia, significa primicia, principal o primero, o en principio, como dice, en principio. Por eso Bereshit significa en principio. Pero combinándola puede ser Bet, la cambiamos, le cambiamos el significado, le podemos poner con o para y le podemos cambiar. Debe ser principio, puede ser principal, príncipe, primicia. Y ahí podemos hacer un juego de la primera palabra de la Biblia con muchas cosas. En la iglesia de Barros Blancos la otra vez llevé este papelito e hicimos ese juego y todos pudimos desentrañar el significado en esencia de este juego de dos palabras y después de cada una de las letras como lo voy a mostrar. Un saludo grande a todos mis amados hermanos de la iglesia de Barros Blancos, encabezado obviamente por el anciano Gabriel y su señora esposa, junto a todos mis queridos y amadísimos hermanos como Dani, Tato, Blanca, Violeta, Raquel, un saludo a Susana que anda por ahí también, a Marta, a Mariela y a tantos hermanos y hermanas, a Ana Binagui, a su mamá y a su hermana y a muchos, Sandra, que andan ahí compartiendo y disfrutando de esa iglesia de Barros Blancos, que algún día mi sueño es poder abrirlas acá en la ciudad de Pando, donde yo vivo, y poder continuar con esa hermandad en toda esta zona de Uruguay, junto a la de Manga, junto a la de La Espada, junto a la de Mercedes y a la de Rocha, etcétera, 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 hermanos. Bueno, continuemos con esto, no nos vayamos por las ramas, dijo alguno, hablando de esto tan importante que es el desentrañar el hebreo original. ¿Y qué es lo que nos quiere decir? Acá, por ejemplo, el rabino Daniel Chapman, que tiene su canal que se llama Dan Mikra, que hoy vamos a tratar de analizar algunas cosas y capaz que puede hacer que tengamos otras opiniones fundadas y contrarias a las de él, a las cuales respetamos y siempre vemos su canal y aprendemos y crecemos. Pero como dice la Biblia, examinarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Nosotros analizamos todo, obviamente, y bueno, vemos los puntos. Y las cosas que no nos parece, bueno, las vamos a manifestar y bueno, vamos a dar nuestra opinión. Porque de eso se trata, de la libertad de expresión y el entendimiento que Dios nos dio para analizar las Escrituras. En este punto en particular, el rabino Daniel Chapman analiza cuándo es el comienzo, cuándo es el principio de contar todas las cosas, por ejemplo, el inicio de año. ¿Saben una cosa interesantísima, hermanos? Hablando de primicio, inicio. Los judíos de todo el mundo celebran su año nuevo por allá, por septiembre. Y ¿saben qué número de año van? En el 5784 según el calendario hebreo. La festividad llamada Rosh Hashanah, que significa cabeza del año, Rosh Hashanah. La comunidad judía celebra la creación del mundo y del ser humano desde la misma creación. Teniendo en cuenta que los israelitas también salieron en el año aproximado 1500 a.C. de Egipto, podemos decir que hoy en día la cuenta también puede ser que estamos en el año 3523. Si recordamos en esencia que Dios dice desde aquí, desde el éxodo, de la salida desde Egipto, va a ser cabeza de año la salida de Egipto, por eso los 12 meses de Israel empiezan con la Pascua, con el Pasaj, en el mes de Nisan. Ahí en el mes de Nisan es donde empieza a contarse el mes 1, el mes 2, el mes 3, el mes 4, etc. Ahí empiezan a contarse.
Pero si vamos a contar los años, desde el Éxodo, tendríamos alrededor de 3.523 años. Pero según los judíos, si ustedes analizan o consultan por internet o por donde sea en qué año estamos desde la creación, ellos te dicen que estamos en el año 5.784. Lo que hay que saber siempre para saber en qué año estamos judíos, en el año judío, en el calendario judío de la creación, tenemos que sumarle al año en que vivimos, por ejemplo 2024 hoy en día, 3.761 años occidentales para atrás. Claro que este juego de años conlleva mucho análisis, hay que analizarlo detalladamente. Lo vimos cuando analizamos el libro de Daniel, cuando habló de las 70 semanas, etcétera, etcétera. Es algo muy delicado, pero en esencia lo que quiero resaltar es que para los judíos, desde el principio, desde el Bereshit, ya van 5.784 años. Es curioso, porque son 7 los días de la creación, y son 6 los días en los cuales terminó y culminó las obras, fundamentalmente la del hombre, y en el 7º día descansó. Así que para terminar los 6.000 años de creación, ya quedan prácticamente 250 años, menos de 250 años. A tener en cuenta, son 2 o 3 generaciones más de las que nos tocan. No estoy diciendo esto por algo en particular, pero sí para llamarnos mucho la atención. Porque puede ser que la venida del Señor Jesucristo está muy cerca, más de lo que nosotros pensamos. Pero en relación a cuándo es el inicio y cómo empezar a contar los años, etc., vamos a escuchar al rabino Daniel Chapman, que manifiesta su opinión acerca de cuándo se empieza a contar. Porque los judíos, hermanos y hermanas, gente de YouTube, cuentan 2 inicios de año. Fundamentalmente lo toman en cuenta ya por septiembre, en el mes séptimo, cuando es el mes de las primicias, el de la primavera, y él lo va a explicar ahora. Y en realidad él dice cuándo se debería empezar a contar los años, desde el mes de Nisan, desde la Pascua, o en el mes séptimo de las primicias para los judíos, ¿no? Vamos a analizarlo, a ver. Antes de salir, les ordena Dios a Aarón y a Moisés y a Aarón, diciendo: Ajodesh azelachem, Rosh Chodashim, Rishon ulachem lechoche Ashana. Es decir, este mes es para vosotros cabeza de meses. Este mes es para vosotros cabeza de meses. El primero es para vosotros de los meses del año. Pero nosotros nos damos cuenta de algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. En el verso número 2 del capítulo 12, donde dice Ajodesh azelachem Rosh Chodashim, aquí hay un tema, ¿sí?, del concepto de que hay un principio del mes. Ahí les dice que el mes de Nisan va a ser el primer mes del año, el mes en el cual vosotros vais a salir de Egipto, el mes en el cual hoy a la medianoche yo os saco de aquí de Egipto. Este mes es el cual va a ser para vosotros para siempre, el primero de los meses del año. El principio del año para ellos no empezaba ahora, sino empezaba en el tiempo de la siembra. Esto tiene mucho sentido decirlo, esto tiene mucho sentido pensarlo así, porque justo el tiempo de la siembra es el tiempo en el cual nosotros contamos hoy el mes de Tishrei, que es para nosotros, según la tradición, el principio del año. El principio del año, pero no desde la salida de Egipto, el primero de los meses, sino desde la creación del mundo. ¿Ok? Entonces, parece ser que hay 2 maneras de contar. O que contamos, ¿sí?, con la lógica de la economía del momento.
lo que guiaba a las personas en el momento, lo que guiaba a las sociedades en aquel momento. ¿Sí? Y que aparte es lo que según la tradición era el principio de la creación del mundo. Eso puede ser una opción. Y que estemos hablando de la zona de lo que sería hoy el mes de Tishri, que va entre septiembre y octubre. Ahí tienen que prestar atención. El mes de Tishrei, septiembre y octubre, es el mes donde empiezan a contar el principio de la creación, de los 5700 años que yo les dije. Pero si empezamos a contar el año desde la Pascua, del Pesaj, desde que salieron, sería en el mes de Nisan, marzo y abril. Por eso uno confunde y dice, bueno, tienen 2 años nuevos ellos. No, empiezan en septiembre y octubre por la creación. Y empiezan a contar los meses desde el mes de Nisan, marzo y abril, que es en el mes de la Pascua, que es donde está establecido el tema de la salida de Israel, del pueblo de Egipto. Y eso significaría que tenemos 2 maneras de contar, o desde la creación del mundo, o desde la salida de Egipto. Y viene Dios y les dice, dejar de contar como estabais contando hasta hoy, porque ya no es significativo, lo más significativo para vosotros, el ciclo natural, ¿sí? El principio de la creación, el principio de la cosecha, ya no es lo significativo. A partir de hoy lo significativo es la redención de Egipto, y vosotros vais a contar los meses a partir de este mes. Muy bien, teniendo en cuenta eso, vamos a ver otra curiosidad al respecto. Una gran curiosidad que la revela el Instituto de Hebreo Bíblico, que lo vimos al compañero de allá. Los judíos están esperando la culminación de los 6.000 años desde la creación, porque saben que algo especial va a pasar después de los 6.000 años, va a cambiar el mundo después de los 6.000 años, ellos lo saben. Porque, como tú sabes, si ustedes están llevando ese calendario, entonces no falta poco para la llegada de Mashiach. O sea, bueno, el profeta Elías, ¿no? Donde va a coronar o va a presentar al Mashiach. Y entonces ya estamos en tiempos mesiánicos. Totalmente. Ya va a ser Shabbat 6.000 años. Correcto. Wow, me alegra que tienes muy sólida mucha de la terminología. Ahora, ¿desde cuándo empezamos a contar los 6.000 años? ¿Desde la creación, como ellos dicen, o de la salida de Egipto? Porque Dios le dijo, desde ahora acá empezamos a contar las nuevas libertades que ustedes tienen. Ya vimos que la segunda letra del alfabeto es la Bet, y vimos que el Aleph, que es la primera, representa a Dios. ¿Saben cuántas veces aparece Aleph en el primer versículo del primer capítulo de Génesis? Vamos a verlo. Vamos a escuchar este video y vamos a sorprenderlo. Bereshit tiene también 6 letras, si se fijan, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta la Taf. Estas 6 letras fueron entendidas por los sabios rabínicos de la antigüedad, que representaban los 6 milenios o los 6.000 años que la creación duraría desde Adán antes de entrar al siguiente ciclo de existencia. Y hay otra pista con respecto a esto mismo, que es la cantidad de letras Aleph en el primer versículo de Génesis. Si ven acá una Aleph en Bereshit, la siguiente palabra es Bará, que tiene una letra Aleph, esa es la segunda. La tercera está en la tercera palabra, que dice Elohim, la Aleph. Una cuarta Aleph en Et Hashamayim. En el comienzo creó Elohim los cielos, Ve'et Haaretz. Ahí tenemos la quinta y la sexta. Entonces, 6 letras Aleph. También es entendido por los escritores de la literatura rabínica, que representan estos 6.000 años. 6.000 años. Quedan 200 desde el comienzo, según la tradición judía. Que faltarían unos 3.000 si contamos desde la salida del Éxodo.
Solo Dios sabe cuándo van a terminar los 6.000 años. Sea de una forma o sea de la otra, antes de empezar el último milenio, recuerden que nosotros en el Apocalipsis tenemos lo que se llama el milenio, el periodo donde reinaremos junto a Jesucristo y seremos reyes y sacerdotes. Si no tienen conocimiento al respecto, pidan a sus pastores, ancianos, maestros de las iglesias que les puedan explicar al respecto. Busquen en Apocalipsis los capítulos correspondientes, que ahí están lo relacionado al milenio que estoy manifestando, o como hablé en los videos de Daniel. Entonces, solo Dios sabe cuándo van a terminar esos 6.000 años, porque Jesucristo dijo, nos toca a nosotros saber, lo que nos toca a nosotros predicar, para que la gente se salve, que se arrepienta de sus pecados y se convierta a Jesucristo y reconozca que la sangre de Cristo derramada en la cruz es la que nos limpia de todo mal, y que creciendo espiritualmente, después bautizándonos, leyendo la Biblia, orando, vamos a ir avanzando en este hermoso plan de Dios que tiene pensado para cada uno de nosotros. Pero es interesante que 6 sean las Aleph que se encuentran en el primer capítulo. Es interesante que 6 sean las palabras de Bereshit, las letras que lo componen. Bereshit en su plenitud, el principio en su plenitud, en Colosenses capítulo 1, 16 y 20 manifiesta, porque en él, en el príncipe, en el principio, en el principal, en nuestro Mesías, en nuestro Jesucristo, Yeshua, en él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Vieron? Por él, por medio de él y para él. Eso es lo que nos dice Colosenses, y eso es lo que significa la palabra Bereshit, y lo vamos a aprender. Y él es antes de todas las cosas. Antes del Bet estaba él. Y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza del cuerpo que es la iglesia? ¿Es el pastor? ¿Es el anciano? ¿Es el profeta? ¿Es el cuerpo gobernante? ¿Es el papa? Mentira. La cabeza de la verdadera iglesia es él. Es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando decimos nuestro Señor Jesucristo, es Él la cabeza, el que tiene que dirigir a la iglesia en su totalidad, y todos someternos a Él, a sus mandamientos, hacia el amor, a lo que nos pidió. Él, que es el principio y el primogénito de entre los muertos, porque Él resucitó, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Por medio de su sangre puso paz entre el ser humano rebelde y el Dios Santo. Así, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto lo vamos a analizar en este video, que es impresionante lo que Dios nos quiere demostrar aún en el primer capítulo, en el primer versículo. Gracias a la sangre de la cruz de Jesucristo nosotros somos salvos, no por obras, sino por la gracia y la misericordia que tuvo Él en morir por nosotros, de recibir Él el castigo de nuestros pecados, y nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de los mismos y no volverlo a hacer, tratar de no hacer del pecado una práctica y seguir el caminito correcto del amor. Agradecer a Dios que Cristo murió en la cruz por nosotros, que su sangre nos purifica y Dios se va a enorgullecer. Ir y bautizarnos, ir a una iglesia y pedir bautizarme, porque yo doy testimonio que Jesús es mi Señor, es quien me salvó. Y trata, y no te avergüences de ir y leer la Biblia y orar y congregarte, porque así vas a llevar muchos tesoros para el cielo cuando tengamos que irnos, porque todos, un día u otro, vamos a estar frente a Él. Sigamos. Con respecto a esto de en Él, para Él, con Él, vamos a analizar este video de YouTube, de este canal que se llama Hazak Be'amat, Raíces Hebreas. Se lo recomiendo. Tiene algunas posturas determinadas, pero es bueno porque analiza el hebreo en su léxico y nos trata de explicar el hebreo al español. Y vamos a analizar este video de YouTube que se llama El Mesías en Génesis 1.1, la primera palabra de la Biblia. Aprendamos Torah. Dice así, miren lo que dice acá. El resto de la palabra, que es Reshit,
¿sí? Es Reshit. Tiene también un significado importante. Se traduce como principio, se traduce como comienzo, pero también significa primicia. En la Torá, esta palabra Reshit mayormente es utilizado como primicia, ¿sí? Y primicia hace referencia, por ejemplo, a una ofrenda o una recolecta de los primeros frutos de una cosecha. Lo primero que da la cosecha, una parte de ello, que es lo primero que se da, se le llama una primicia. También significa principal y también significa príncipe. ¿De acuerdo? En definitiva, hasta este punto lo que estamos viendo es que la primera palabra, en principio, Bereshit, está dividida de dos partes, Bet y Reshit. Bet, que tiene varios significados como casa, en, por, para, con. Y Reshit, que significa principio, comienzo, primicia, principal, principio. Como podrán ver, combinando esas dos cosas, nos vamos a dar cuenta de lo que la Biblia quiere decir. Lo que Colosenses 1.16 manifestó, solo con esas palabras. Porque si analizamos, vemos en principio, en comienzo, por primicia, por principal, para príncipe. En el principio fue creado en él, por él y para el príncipe. Bereshit nos está hablando del Mesías. Una palabra, dos significados, dos letras, dos manifestaciones de una palabra significa algo tan grande como apuntar al Mesías, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo fue creado en él, por él y para él. Como vimos, la palabra en hebreo bet significa casa, etcétera, etcétera. Y la combinación de las palabras y de las letras también generan vocablos, como el que acabamos de ver. En principio, para el príncipe, por ejemplo, recuerden que Bet-El significa casa de Dios, Betel. O Betlehem significa casa de pan. Combinan letras o símbolos para formar un nombre o una palabra. Sigamos avanzando. Sigamos viendo qué más nos puede dar la palabra Bereshit. Algo tan maravilloso como lo que acabamos de aprender, que Bereshit significa que todo fue creado por él y para él, y en él, como manifiesta la Biblia, en el principio el verbo era y estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahí Juan 1.1 nos manifiesta esto que es la palabra Bereshit. Pero vamos avanzando acerca de lo que es el lenguaje judío. La primera escritura realizada por los hebreos fue el pictográfico hebreo, el hebreo pictográfico. Y en él encontramos los dibujos, como ven acá, los dibujos realizados representando cada letra, un dibujo en particular, y cada letra significaba una palabra o varias palabras, como lo que acabamos de ver. Vamos a analizar este video para aprender de qué se trata el hebreo pictográfico, y después se fueron modificando los hebreos. Se fue evolucionando la letra a lo que es hoy en día el hebreo común. Vamos a analizar un par de videos al respecto. En esta segunda clase vamos a ver esto de la pictografía. La pictografía es la primera escritura en hebreo que existió. Por eso es tan importante entenderla. Y vemos aquí una vez más, este alefato lo estamos viendo con las letras más modernas que existen. Entonces nosotros vemos estas imágenes que usted ve aquí, o estas letras que usted ve aquí plasmadas, no son como estaba escrita inicialmente la Torá, o lo que Dios le dio a Moshe, no, sino que era en la pictografía. Entonces por eso es tan importante conocer la pictografía, entender sus representaciones y entender cada una de estas letras. Lo que él dice es que las letras escritas en la tabla de Moisés en piedra no fueron hebreo en este que estamos viendo ahora en pantalla, sino que fue en el hebreo pictográfico, en el de dibujo. Y eso es lo que está explicando, ese fue el hebreo original. Vamos a ir avanzando. Cada una de estas letras, 22 consonantes, inicialmente fueron pictografía. Y vamos a estar viendo cada una de estas en la pictografía para que podamos entender
el hebreo bíblico. Es decir, cuando entendemos la letra moderna como la que estamos viendo en esta imagen, pues obviamente nos va a servir para leer la Torá como está escrita hoy en día. Pero cuando nosotros conocemos y vinculamos cada una de estas letras a su inicial pictografía, nosotros vamos a entender muchas más cosas de la escritura de la Torá. Por eso es tan importante. Y vamos a ver aquí en esta otra diapositiva, estamos viendo en la parte izquierda, vemos que inicia el alefato hebreo con la pictografía. Como podrán ver, hermanos y hermanas, gente de YouTube, desde el lado izquierdo es cuando empieza la pictografía, el inicio. El Aleph, que es la primera letra del abecedario, Aleph Tav, Aleph es como la cabeza de un toro, de un buey. Después fue transformado al hebreo, paleohebreo, y después el hebreo moderno. Como podrán ver, tenemos la primera letra, significaba él. Él significa Dios. La segunda era Bet, y después se transformó en Aleph. Y la segunda letra se transformó en Beit, o Bet. Y ahí fueron modificándose, pero en esencia, en el origen, vemos cuál es el hebreo pictográfico y cómo se fue evolucionando hasta el hebreo moderno. Como podrán ver, la primera letra, como les dije, representa a él, que él significa Dios. Por ejemplo, Israel, Bet-El, casa de Dios. Y ahí ven cómo combinan las letras, Bet-El, la primera y la segunda, para formar palabras. Vamos a seguir escuchando. Y después en la segunda parte está otro hebreo que fue el hebreo paleo, llamado así en el tiempo aproximadamente un poco antes del rey David. Y después el que sigue es ya después de David, cuando se fueron llevados como cautivos por Babilonia, y después del exilio viene este otro hebreo que se parece más al moderno. Entonces nosotros vemos cómo fue evolucionando este idioma hebreo, las letras, la pictografía, el paleo y el que se parece al moderno, hasta llegar casi hasta la parte derecha, donde vemos ya nosotros en esta imagen la Aleph, la Bet, la Gimel, ya las vemos las letras tal como están en la Torá hoy en día. Muy bien, entendemos cómo está la evolución de las palabras en hebreo, que lo que voy a explicar después de Bereshit es relacionado a esto de los dibujitos del hebreo pictográfico. Hay otro, acá les muestro el video de nuevo, la imagen de nuevo. Este es otro canal que se llama, el anterior canal se llamaba Aprende Hebreo Bíblico con David, y el video de este se llama Segunda Clase Hebreo Pictográfico. Después tenemos el canal de Bosco Vanega, y dice el paleohebreo y su importancia en las escrituras. Lo que acaba de decir David en su canal, lo va a decir el señor Bosco Vanega. Miren lo que dice. Ustedes van a encontrar el nombre de las letras en hebreo. Luego de eso, ustedes tienen un hebreo pictográfico. Posterior a eso, ustedes tienen un paleohebreo. Y finalmente, ustedes van a encontrar el hebreo cuadrado. Este tipo de escritura es el que se encuentra en el Antiguo Testamento. En las últimas dos columnas de la derecha, ustedes van a encontrar significados y números. Esto es porque cada letra corresponde a un número y cada letra tiene un significado peculiar. Entonces, ahí vamos avanzando y aprendiendo algo de el hebreo pictográfico. Como podrán ver acá, el alfabeto hebreo está compuesto por 22 letras. Cada una tiene un valor numérico y un gran significado. Inicialmente, el alfabeto hebreo, como todas las civilizaciones, estaba representado por figuras y dibujos relacionados íntimamente con la cultura agrícola del pueblo hebreo antiguo, y es por eso que si estudiamos su cultura antigua podemos entender mejor los mensajes del texto bíblico. Acá, por ejemplo, tenemos Aleph, que significa un buey, una fuerza, un líder. Después Bet es una casa, adentro, puede ser familia también. Y ahí vemos todas las. Por ejemplo, tenemos Resh, que tiene la cara del tercero de la segunda columna de abajo para arriba. Tiene la cara como de un hombre, que significa cabeza, persona, principal, príncipe. Y ahí podemos analizarlo. Cada figurita
tiene ese significado. Y vamos a seguir avanzando. Por ejemplo, acá, estimadísimos hermanos y hermanas, gente de YouTube, tenemos lo que se llama el hebreo pictográfico y el hebreo moderno. Ahí comparamos uno y otro. Presten atención a algo en particular, más allá de lo que está acá abajo, que es el Génesis 1.1 escrito en el hebreo pictográfico. La Biblia original se escribió en el hebreo pictográfico hace miles de años, en esto que está acá en el primer renglón. Esto que ven acá abajo es Génesis 1.1. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim et haaretz. Entonces, como podrán ver, las 7 palabras están dibujadas acá en el hebreo pictográfico. Como podrán ver, la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph, tiene una figura de un buey. Y miren la última, tiene la figura de una cruz, de una marca, de una señal y de un pacto. La primera, Aleph, la última, Tav. Y estas 2 letras es el famoso Aleph Tav, que está en la mitad del versículo de Génesis 1.1, que después los vamos a desentrañar. Acá tenemos la hoja completa, el primer capítulo de la Biblia en hebreo pictográfico, y en palio hebreo abajo, un poquito más abajo, Génesis 1.1, que fue evolucionando, cambiando y después transformándose en el hebreo moderno. En la iglesia de Barros Blancos hicimos este juego, fue lo que les di a los miembros de la iglesia, a mis hermanos, miembros del cuerpo. Les dije que dibujaran las primeras letras, que las buscaran en el alfabeto y que indicaran cuál sería el significado para ellos de cada una de estas letras. Por ejemplo, la primera de la palabra Bereshit es como Bet, y es como una casita y representa casa, adentro, etc. La segunda Resh significa cabeza, persona, príncipe, principal. Aleph significa buey, fuerza, líder. Shin significa como unos dientes, como algo que muestra, que tienen representación, algo así como comer, mostrar, destruir. Las representaciones. Yud es la mano, es la obra, el trabajo, y Tav representa la marca, la señal del pacto. Si nosotros analizamos cada letra de las 6 de Bereshit, hermanos y hermanas, aunque ustedes se sorprendan, tenemos desde el comienzo lo que Dios quería enseñarnos en todo el mundo. Nos muestra el Evangelio del Mesías, de Jesucristo. Nos muestra que Él iba a morir en la cruz y que iba a mostrar su poder en el pacto para darnos la salvación. Nos está mostrando el Mesías solo con la primera palabra Bereshit. No solo tenemos en, por y para, Bet, Reshit, sino que desentrañando y analizando cada letra de la primera palabra de la Biblia, tenemos el Evangelio completo de Jesucristo. Miren qué interesante. Bereshit podemos interpretarlo como Bet, casa, del principal, del líder, muestra su mano a través del pacto, la señal, la marca o la cruz. Analicemos. La casa principal de Dios, del líder, muestra su mano en la cruz, porque la cruz es el Tav, es el símbolo de Tav. El amado hijo, porque también Bet y Resh puede significar amado hijo de Elohim, de Dios, porque recuerden que Aleph es la primera palabra y significa Dios. No quiere decir que Dios sea una cabeza de toro. Recuerden que por eso fue el error que tuvieron los israelitas cuando salieron de Egipto. Por eso Aarón, cuando Moisés se subió al monte Sinaí, lo primero que hizo fue un becerro de oro, porque confundió la letra que dibujaban con Dios. Y Dios dijo, no quiero que me dibujen, como le estoy mostrando ahora en el video. Más allá de no hagas imágenes, ni lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ella, ni la honrarás. Más abajo del capítulo 21 de Éxodo, él manifiesta, no quiero que me hagan imágenes a mí. ¿Ah? Por eso es importante no hacer una representación de lo que es Dios. Dios es ese Dios invisible, ese Dios poderoso. Y ya hemos analizado este punto, porque si no nos estamos transformando en idólatras. Pero en esencia, amado hijo de Dios regaló su obra, porque el Shin puede ser también mostrar, como mostrar los dientes, regalar su obra, su mano,
en el pacto de la cruz. O si no, el templo principal de Dios muestra su mano en la cruz, en el pacto. Nos está diciendo la primera letra del capítulo 1, del versículo 1 de la Biblia, la venida, nos está prediciendo la venida, nos está indicando el Evangelio, la venida de nuestro Señor Jesucristo, que iba a morir en la cruz y nos iba a regalar por medio del pacto la salvación. En una sola palabra nos iba a mostrar la mano poderosa. Como dice en Éxodo 15:16, caiga sobre ellos temor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, el brazo poderoso de Dios. Y en Isaías 53, cuando manifiesta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Hablando del Mesías. Y otra vez, ¿en dónde se manifestará el brazo? El brazo poderoso. Por eso también dentro de las interpretaciones que les podemos dar a la primera palabra Bereshit, analizando letra por letra según el hebreo pictográfico, puede ser: el templo principal de Dios será destruido en la cruz. Destruido, porque Shin puede ser destruido. Estoy diciendo bien, destruido. ¿Por qué habré dicho destruido? Porque Jesús lo dijo. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y respondió Jesús y le dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Lo de destruir el templo. Puede ser que la escritura sea el Bereshit. Esto está en Juan capítulo 2, versículo 18. Hermanos, hermanas, gente de YouTube, hasta aquí llegó la primera parte del análisis de la primera palabra del primer versículo del primer capítulo de la Biblia, de Génesis, y como dicen los israelitas, del Bereshit, porque así le llaman a Génesis, Bereshit, en principio. Pero sigue el análisis de todo ese capítulo. Si estás cansado, si quieres analizar, poner una pausa, volver para atrás, analizarlo de nuevo, estudiarlo, buscarlo. Están esas palabras como las estoy manifestando. Los israelitas tendrían que entenderlas así. Se hacen a veces medio los distraídos y no la analizan como nosotros estamos analizando. Pero está clarísimo que si analizamos letra por letra y cada letra tiene un significado, el poderoso mensaje del Evangelio está establecido en solo una palabra. Y no solo en eso, sino en el analizar que todo lo creado fue creado por Él, para Él y por medio de Él. Ahora analizaremos la segunda palabra de ese versículo, que es bará, que significa creó. Y vamos a buscarle la vuelta en esto de la creación. Ya hemos hablado mucho del Dios creador. Pero hoy vamos a analizar esto del Dios creador en una faceta que tenemos que reflexionar. En Salmo 24.1 dice, entendiendo a quién pertenece la tierra y de quién debe ser gestionada, dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Así de sencillo. Todo el mundo, el universo, lo creado, visible e invisible, le pertenecen a Dios. En Isaías 45 manifiesta, y acá empieza mi reflexión del Creador, y dentro del Creador, del soberano, de la soberanía de Dios. Vamos a tratar de analizar. Cuando nosotros decimos que Dios es soberano, quiere decir que es Dios soberano por sobre todo. Que no hay nada acá que no sea autorizado por Él. Que no hay nada acá que le sea una sorpresa para Él. Porque Él es Dios y sabe absolutamente todo. Todas las cosas buenas y todas las cosas malas. Ahora, sin ir a un punto crítico, pero sí en ir a un punto elevado espiritual, vamos a analizar esto. Y con reflexión vamos a buscar el por qué Dios permite que pasen determinadas cosas. Porque, por ejemplo, en Isaías 45 manifiesta: yo soy el Eterno, Yuhei Bajai. Y ahí está el nombre de Dios, que después lo vamos a analizar. Y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepas desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo, Yuhei Bajei, el Eterno, y ninguno más que yo. Y miren qué interesante lo que dice Dios. Que formo la luz y creo las tinieblas.
que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Yuhei Bajei, soy el que hago todo esto. Hermanos y hermanas, gente de YouTube, Dios crea la paz y Dios crea la adversidad. Cuando hay caos, Dios sabe que existe ese caos. No es que Dios se haga el distraído y no lo vea. Dios sabe. Dios lo tiene clarísimo. ¿Y para qué sirve ese caos? Y a veces nosotros como criaturas no nos damos cuenta porque somos chiquitos espirituales. Y no nos damos cuenta por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Por eso hay un libro hermoso que lo vimos el año pasado en la iglesia de Barros Blanco, que lo leyó nuestro querido hermano Gabriel, junto con el hermano Dani, complementándolo con Job, donde manifestaba que Habacuc era uno de los profetas que le pregunta a Dios, que cuestiona a Dios: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? Habacuc, libro de la Biblia, búsquenlo, capítulo 1, versículo 2 en adelante. ¿Hasta cuándo he de clamar violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar tanta iniquidad? ¿Por qué toleras la maldad? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se debilita la ley y no prevalecerá la justicia. El malvado acosa al justo y se previerte la justicia. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ¿ni puedes ver el agravio?, le pregunta Habacuc a Dios, como cuestionándolo. ¿No te das cuenta de todo lo que está pasando? Y nuestro querido hermano Juan Manuel Vaz, un colega de la iglesia allá en España, manifestó en su canal, en el canal de Juan Manuel Vaz oficial, uno de los videos que se llama Dios soberano sobre todo, sobre lo bueno y sobre lo malo. Voy a poner un video que es un poquito largo, pero es un resumen a su video, un pequeño resumen, le recomiendo verlo, para que reflexionemos que Dios está al control de todo, pese a las turbulencias que puedan estar pasando en la tierra. Y después vamos a hacer una reflexión personal y espiritual y elevada de por qué sucede eso. Y vamos a tratar de entenderlo. Hermanos y hermanas, gente de YouTube, gracias por estar ahí. Si pueden, suscríbanse al canal, den like, como dicen los muchachos de YouTube. Y bueno, apóyenlo para poder seguir adelante en este pequeño emprendimiento en el cual queremos que todos crezcamos. Vamos a escuchar a Juan Manuel Vaz. Porque normalmente cuando hablamos de la soberanía del Señor, nos gusta centrarnos en las cosas buenas que nos pasan, pero nos cuesta ver que Dios sigue en el trono cuando las cosas se desmoronan. Nos cuesta ver que Dios sigue en el trono cuando un movimiento LGBT impera en nuestra sociedad. Nos cuesta ver que Dios sigue en el trono cuando todas las leyes se están levantando contra Dios, contra la iglesia, están siendo aprobadas y parece que como Habacuc podemos llegar a mirar arriba y decir: Señor, ¿estás ahí? ¿No ves lo que está sucediendo? Porque normalmente relacionamos soberanía con que Él está arreglando todo. Y cuando vemos algo desordenado y caótico, pensamos: ¿estás ahí en el trono? ¿O te has ido a por agua, a tomar un refresco y se desgobernó el mundo? Pero nosotros sabemos que Dios está escuchando. Otra cosa es que Dios no esté respondiendo conforme a nuestra voluntad. Porque a veces llegamos a pensar que si Dios no está haciendo lo que pedimos, Dios está ignorando nuestras oraciones. Porque no sé quién nos enseñó que la respuesta siempre es sí. Porque muchas veces la respuesta de Dios es no. Y muchas veces la respuesta de Dios es todavía no. Pero que no esté pasando lo que le estamos pidiendo al Señor durante tiempos, durante días, durante semanas, no significa que Dios no escuche. La Biblia es clara cuando afirma: el justo clama y Dios oye. Pero también la Biblia es clara cuando habla de que Dios responde las oraciones conforme a su voluntad. Y mira lo que dice el Señor. Uy, no puede ser. Preparaos que os voy a contar algo que voy a hacer, que si yo no os lo contara no os lo vais a creer. ¿Sabéis quién ha traído al invasor? Yo. Pero eso nos enseña verdades importantes. En primer lugar, que cuando la situación parece caótica, Dios no ha perdido el control. La soberanía de Dios nos enseña que Dios gobierna absolutamente todas las cosas, sucedan como sucedan.
En ningún momento de nuestra historia podemos llegar a pensar que ni por el mínimo instante Dios ha perdido el control. Dios sigue en su trono. Hermanos amados, las cosas de nuestro alrededor pueden cambiar, Dios no. Y eso es algo importante. Dios es el mismo cuando estamos celebrando un nacimiento en un hospital, gloria a Dios, pero es el mismo cuando celebramos la muerte de un ser querido. La circunstancia nos hace sentirnos diferentes, pero la inmutabilidad de Dios tiene que estar clara. Dios no cambia. Dios es bueno cuando nace un bebé y es bueno cuando muere un ser querido. A veces Dios rescata, a veces Dios no, pero en ambos casos Dios sigue siendo bueno y Dios sigue estando en su trono. Hermano, Dios no solo gobierna sobre su iglesia, Dios gobierna sobre el universo, solo que a veces no nos agrada la forma de gobierno de Dios. Porque en nuestra mente, todo lo que Dios tiene que hacer debe ser agradable para nosotros. No, pero no todo lo que es agradable es bueno y no todo lo que es desagradable es malo. Incluso las cosas más dolorosas cumplen fines gloriosos para que el Señor sea exaltado y para tratar con su pueblo. Todo cuanto el Señor quiere, hace. Con su pueblo o con cualquier nación. Puede ser la persona que más aborrezca al Señor y el Señor soberanamente usar su vida para algún fin. ¿O no fue el Señor el que determinó que un pueblo idólatra y pagano le diera a los israelitas al salir de Egipto joyas y bienes preciosos? ¿Quién movió esos corazones a darlo? No alterques con Dios. No te pelees con Dios, no te enfades con Dios, no le digas hasta cuándo, no le digas por qué. Di amén, Señor, sea hecha tu voluntad. Aprende del Hijo amado, que en Getsemaní fue capaz de decir: Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero haz lo que tú quieres. Hágase tu voluntad y no la mía. Porque tú eres Dios y nosotros creación. Tú mandas, nosotros obedecemos. Tú dices algo, nosotros respondemos amén, sí, Señor. Tú eres soberano, nosotros no. Tú creador, nosotros criaturas. Y debemos reconocer cuál es nuestro lugar en esta historia. Dios reina, hermanos, y hace todo lo que quiere. Hebreos capítulo 12 versículos 6 y 7 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Y hermano amado, no sé tú, pero yo no soy el que soy por los verdes pastos. Yo soy el que soy por los valles de sombra de muerte. Porque en los verdes pastos se aprende, pero parece que en el valle de sombra de muerte se aprende más. Pero en los dos lados el Señor ha sido Dios. En los dos lados el Señor ha estado en el trono. En los dos lados nunca me desamparó. Pero a veces mi pecado me llevó al valle de sombra de muerte. Mi pecado a veces, como David, me dejó en situaciones graves, pero en todo momento sabía, Dios sigue estando ahí. Hermano, la soberanía de Dios es así. En el plan de Dios estaba disciplinar a un pueblo que había pecado contra él, pero no lo hace simplemente llevando un profeta: arrepentíos, abandonad vuestros ídolos. No, él toma una nación pagana. ¿Dónde vamos a ver más soberanía que en eso? Dios quiere a su pueblo en santidad. Su pueblo empieza a practicar idolatría y otros pecados. Dios va a corregir a su pueblo, busca entre las naciones,
toma una nación pagana, los caldeos, feroz, la trae contra su pueblo para que finalmente su pueblo viva en santidad. Lo que Dios ha querido desde el principio es que su pueblo viva en santidad, y como es el rey del universo, es capaz de tratar con cualquier nación para al final llevar a su pueblo a que cumpla su propósito. Y eso va a hacer con tu vida y eso va a hacer con mi vida. Dios va a hacer lo que sea necesario para cumplir sus propósitos en tu vida. A veces será agradable, a veces será doloroso, pero Dios sigue en el trono, reina sobre todo. Nadie puede reprocharle qué has hecho, y simplemente someternos a su voluntad, reconociendo que al final lo que Dios quiere hacer, lo hará. Hermanos y hermanas, gente de YouTube, son palabras muy fuertes, son palabras a reflexionar y analizar. Dios quiere que su pueblo sea santo. Vamos a analizar esto con calma, hermanos y hermanas, gente de YouTube. Es parte del crecimiento espiritual que tenemos que tener. Dice en 1 de Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos y hermanas, gente de YouTube, Dios es soberano por sobre todo, y no pasa nada acá en la tierra que Dios no dé el permiso para que pase. Entonces, hermanos y hermanas, cada vez que pasa algo, tenemos la salida, porque no nos aprieta más de lo que realmente podemos soportar. Dios siempre está latente a sus hijos. Dios lo que quiere con todo eso, como manifestó Juan Manuel Vaz, es que crezcamos espiritualmente, que no andemos de forma incorrecta en la tierra. ¿Qué es andar en forma incorrecta? Es no tener la medida y la plenitud de un hijo de Dios, y un hijo de Dios tiene que actuar de forma correcta. Por eso somos cristianos. Tratamos de seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Colosenses, repito lo que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como la tierra, visible e invisible, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, el Bereshit. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesucristo es el ejemplo para que nosotros veamos de cómo tenemos que actuar. Jesucristo es el Mesías, y todo fue creado por Él y para Él. Y Dios, el Padre, nos invita a su casa, nos invita por medio de Jesucristo y su sacrificio a que estemos en el mismo lugar que su Hijo. Imagínense ustedes que invitan a amigos del barrio a que vengan al cumpleaños de sus hijos o de sus hijas, y la idea es que su hija y su hijo esté bien acompañado. Entonces, en este camino, en este peregrinar que tenemos en la tierra, es bueno que crezcamos gracias a esa invitación, para que podamos entrar en esa fiesta de forma correcta, vestidos como corresponde. Ese vestido como corresponde es vestido con la santidad, que tenemos que actuar acá en la tierra para poder llegar a los cielos. Eso es lo que quiere Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros con todo esto? Con esas cuestiones que a veces no entendemos. Jesús lo manifestó en una parábola, en la parábola de la fiesta de bodas. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo, y envió sus siervos a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otro siervo diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otro tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció,
Entonces el rey dijo a los que le servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Hermanos y hermanas, gente de YouTube, parábola dicha por nuestro Señor Jesucristo. Vistámonos para estar preparados para esa boda. Vistámonos con la santidad que corresponde. Cumplamos sus mandamientos. Son dos: amar a Dios con todo el corazón, alma y mente, y amar al prójimo. Actuemos como corresponde. Una vez que nos arrepentimos de los pecados, no volvamos para atrás a hacerlo, sino cambiemos. Por eso dice en Juan 13, 12, 15: entonces cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa, otra vez le dijo Jesús: ¿sabéis lo que os he hecho después que les lavó los pies a los discípulos? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Hermanos, hermanas, gente de YouTube, en las iglesias, ¿nos estamos lavando los pies unos a otros o nos estamos criticando? ¿O estamos viendo la paja del ojo ajeno? Debe de estar ayudándonos unos a otros. Eso es lo que tenemos que hacer en las iglesias para crecer. Sigamos el ejemplo del Maestro. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Mantengamos iglesias firmes, unidas, de amigos, de hermanos de verdad, del alma, para que en eso vea el mundo que somos cristianos. En esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si no hacemos esto, obviamente que Dios va a generar esa reprimenda. Obviamente Dios va a castigar a su pueblo para que se ponga derechito y cumpla con ese amor entre hermanos que tenemos que darnos los unos a los otros. No quejándose de los hermanos, sino ayudándonos. Y si vemos un hermano caído, tratar de levantarlo con amor y humildad, no con soberbia, porque la soberbia a Dios no le agrada para nada. En Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está: sed santos porque yo soy santo. Acá están los santos. Estos son los verdaderos santos, los cristianos que vamos y cumplimos los mandamientos, los cristianos que vamos a la iglesia, que nos reunimos entre hermanos, que leemos la Biblia y que oramos. No son los santos los que están en un lugar de piedra, de oro, de plata y se arrodillan ante eso. Los verdaderos santos somos los cristianos llamados a ser santos. Hubo una anécdota de David Diamond. Una vez llegó un católico invitado a una iglesia evangélica. ¿Puedo pasar? Claro, pase. Le digo, había una suegrita barriendo. Ojo, barriendo, no volando, barriendo. No me tome mal, porque a veces hay otro uso que le dan a la escoba. ¿Cierto? Estaba barriendo. Y el católico le dijo: ¿puedo pasar, señora? Claro, le dijo, pase, le dijo. La señora que estaba barriendo el templo. Y el católico entró, era el primerito en llegar. El primerito en llegar al culto. Y de pronto, el católico mira las paredes. ¿Y los santos? Y buscaba a los santos, no encontraba a los santos. Y volvió a salir y se acercó a la viejecita que estaba barriendo el templo a toda prisa. Le dijo: el señor, una preguntita, dígame, una preguntita, ¿este es templo evangélico? Sí, claro. Y los santos ya llegan a las 7. Hermanos y hermanas, gente de YouTube, tratemos de santificarnos y no ser corridos por no haber estado realmente vestidos. Y en la vida vamos a encontrar momentos complicados, momentos muy complicados de violencia hacia nosotros, de gente que nos miente hacia nosotros. Y la santidad está en pensar cómo Cristo actuaría en esa situación. Un ejemplo dado está en 2 de Samuel capítulo 16, que nos refleja lo que David vivió en un momento después de haber pecado y le aconteció esto que les voy a narrar. Vamos a escucharlo. Mientras el rey David llegaba a Bahurim, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. Era Simei,
hijo de Gera, del mismo clan de la familia de Saúl. Les arrojó piedras al rey, a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que lo rodeaban. ¡Vete de aquí, asesino y sinvergüenza! El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Le robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin te van a pagar con la misma moneda, porque eres un asesino. ¿Cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey? ¡Déjeme ir y cortarle la cabeza! ¡No! ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, los hijos de Sarvia? Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? Entonces David les dijo a Abisai y a sus sirvientes: Mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivos para hacerlo? Déjenlo en paz y permítanle que maldiga, porque el Señor le dijo que lo hiciera. Tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que sufrí hoy. Ven, hermanos, hermanas, gente de YouTube, un ejemplo del Antiguo Testamento sufrido por el rey David, que había cometido un error, y después una persona empezó a maldecirlo, a gritarlo como acabamos de escuchar. Y él dijo: no, tranquilo, Dios puso esa situación enfrente de mí. Por algo Él me está maldiciendo. Cada vez que alguien nos maldice, nos insulta, nos agrede, debe ser por algo en particular. Puede ser ataque del diablo, como vimos en el video anterior, o puede ser también una corrección de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, reflexionemos y pensemos ante esas situaciones de no actuar de forma incorrecta. No paguemos mal por mal. Si te pegan en la mejilla derecha, dale a la izquierda. Recuerden las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que por eso es la forma que tenemos que actuar. Como ya manifesté recién, yo hice un par de videos, hice 3 que refieren al respecto. El mandamiento más importante, que algunas iglesias se olvidan. El segundo mandamiento, que prueba quiénes son los cristianos de verdad, e incumplimiento a los mandamientos y cuáles son las consecuencias, las disciplinas del Señor. Acá le estoy indicando en el canal, recomiendo que lo vayan a ver, y cada uno tiene su enseñanza y les recomiendo humildemente, si pueden, denle like al video y los compartan igual que este. Cumplamos los 2 grandes mandamientos, no seamos rebeldes. Él es el Creador y nos quiere junto a su Hijo amado, y su Hijo amado nos quiere dar todas las bendiciones para que estemos junto a Él, porque hay una gran promesa que nuestro Jesús manifestó, que dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para nosotros, hermanos. Y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa. Ese es el futuro después de esta vida tan cortita que tenemos en una eternidad absoluta, en el mismo lugar donde va a estar nuestro Señor Jesucristo. El Dios y Padre quiere que los convidados a la boda estén bien vestidos. Y ese bien vestido es actuar en santidad. Ser santos porque sos santos. Empecemos. Una vez nacidos, después de habernos arrepentido y creer que la sangre de Cristo derramada nos salvó y no por nuestras obras, crezcamos espiritualmente para estar a la medida de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es una orden de Dios. Para eso está la iglesia, para eso está que vayamos a la iglesia y empecemos a crecer. Mire la importancia de la iglesia, lo que dice la Biblia en Corintios. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los 5 ministerios de la iglesia. Los 5 ministerios son las 5 columnas pilares de la entrada al tabernáculo. Son 5 columnas, son 5 dones que nos da para poder concretar la iglesia, el crecimiento de cada uno de sus miembros. No todos lo tiene una persona. Por eso es un cuerpo, es una variedad. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia, la organización de los hermanos reunidos. Hasta que todos, no dice algunos, todos lleguemos a la unidad de la fe,
del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está la santidad en su totalidad. Ponete esa meta. Buscate un trabajo, trabajá, gana tu sustento, amá a tu familia, cuidala, protegela, pero también dale lugar al Espíritu Santo, al crecimiento, para que vos puedas tener ese vestido, vos y todos los que te rodean, para poder ir al paraíso, a ese lugar que nos tiene preparado. Eso es la iglesia, por eso es necesario ir a la iglesia y no quedarse solo, porque escuchando a varios hermanos en sus ministerios, hermanos y hermanas que están haciendo su obra en la iglesia de una forma o de otra, para que todos podamos crecer. Recuerden lo que dijo de las ancianas ayuden a las jóvenes a tal cosa o tal otra, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Crezcamos, vayamos, aprendamos, preguntemos, crezcamos, manifestemos lo que nosotros tenemos en el corazón y que Dios nos puso. ¿Por qué? Para evitar esto, ir de doctrina en doctrina, fluctuando por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Otra vez, Cristo, no perdamos eso. Cristo es la cabeza, el eje fundamental, principal, del sustento de la iglesia, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, está hablando de que una ayuda a todas las demás. No, muchachos, no seamos mancos en la iglesia. Actuemos en los dones que tengamos y ayudemos así al cuerpo a crecer. No es que yo recibo solo del que está adelante, sino que demos también, demos y recibamos. Es un ida y vuelta, según la actividad propia de cada miembro, recibiendo crecimiento para ir edificándose en qué, en amor, siempre en amor y en respeto. Los escogidos de este mundo. Hermanos y hermanas, gente de YouTube. ¿Y quiénes son los escogidos para ir a la boda? ¿Quiénes son los escogidos para ir creciendo, estar a la estatura, esta gran estatura que Dios quiere para con nosotros, los creados? Porque estamos hablando del segundo concepto del primer capítulo, el primer versículo de Bereshit, del creador. El creador crea lo bueno, crea lo malo, crea la luz, crea la paz y la confusión. Entendamos que el creador tiene dominio absolutamente por todo. Entonces nosotros nos sometemos al creador, porque lo que quiere es bueno, quiere que nos preparemos, que estemos a un alcance espiritual determinado para el bien nuestro y de quienes nos rodean, para que cuando lleguemos a la presencia de Jesucristo estemos con la mente bien limpia, con la frente en alto y digamos, lo intentamos, sé que tropecé de acá y para allá. Y Jesús nos va a decir, tranquilo, yo morí por ti, por todos tus pecados, gracias por todo ese camino, lo vi desde el principio al fin, estuve contigo. Pero esos escogidos son esos que le dieron la mano a Cristo y fueron elegidos por el Padre y fuimos elegidos para ser invitados. Y saben, hermanos y hermanas, gente de YouTube, esa gente escogida no es la gente que el mundo aprecia, sino que es la gente que el mundo desprecia. Si vos en tu vida, en particular, tu hermano, tu madre te desechó, tu amigo te desprecian, te dicen, mirá el loco fulano, el loco mengano, mirá ese tonto, mirá ese tonta, te desprecian, te dejan de lado. Dios te ve a ti como esa figura, ese diamante a pulir directo para estar con su hijo. Porque mire lo que dice Pablo en una de las cartas a Corintios cuando manifiesta, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para ir al cielo. Es una elección de Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Hermanos y hermanas, gente de YouTube. Si hoy estás en la iglesia y te consideras una gran cosa, un sabio, un escogido especial, un elegido, acordate que Dios sobresalta a los humildes, a los menospreciados. No desprecies a los hermanos de la iglesia. Aún aquellos que recién entran no tienen conocimiento.
Todos estamos para aprender, no hay nadie que sepa absolutamente todo. Hay mucho por aprender y lo que sabemos hoy podemos modificarlo mañana porque aprendimos algo nuevo que modificó lo que sabemos hoy. Hermanos y hermanas, gente de YouTube, seamos humildes, mantengámonos en eso que manifesté anteriormente, que es el amor. Es lo fundamental, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, por Dios, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Muchas veces a nosotros, recuerden cómo nos trató el mundo, cómo nos trató la familia, en algún momento los amigos, y Dios nos eligió a nosotros para que tengamos este vínculo, esta unión con el Espíritu Santo, con el Padre y con el Hijo, y crezcamos y estemos orgullosos de ser lo que somos. Sigamos en ese camino, que es el camino que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y entonces vamos a entender lo que Habacuc manifestó en el capítulo 3, versículo 17 y 18. Entender que aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Yuhei Bajei, en el Dios, en el Eterno, en el Todopoderoso, y me gozaré en el Dios de mi salvación, en el Señor, que es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Acá tenemos la segunda palabra de Bereshit, el creador de todo. Actuemos según lo que Él quiere para con nosotros. Hermanos y hermanas, vamos a continuar el video con la tercera y cuarta palabra en el siguiente video. Hasta aquí llegamos a este. Por favor den like, suscríbanse en el canal. Espero que les haya gustado. Tengo ganas de seguir con la tercera y la cuarta palabra, pero sé que se está haciendo largo. Así que nos vemos en el próximo video, si Dios quiere. Espero que les haya gustado. Analicemos todas estas palabras, analicemos el análisis pictográfico, el hebreo moderno, muy bueno, y crezcamos en eso que estaba oculto y bueno, que no está de más saberlo. Hermanos y hermanas, gente de YouTube, gracias por estar ahí, gracias por abrir el link del video que les mandé. Saludo a todos los suscriptores, saludo a todos los que no se han suscrito, les pido que se suscriban. A todos los países, sé que lo están viendo desde México, desde Honduras, que he recibido mensajes de ahí y también de algunos países de Europa. Muchas gracias por estar ahí, les agradezco. Dios quiera que podamos seguir avanzando, y si quieren decir algo, quieren participar del canal con algo en particular de sus iglesias, es bienvenido, pueden dejarlo en los comentarios. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo video, donde analizaremos el nombre de Dios, el famoso Elohim, que significa, y después vamos a ver las dos palabras Aleph Tav de la mitad de ese versículo, que es más importante por sobre todo. Gracias por estar ahí, nos veremos próximamente si Dios quiere. Hasta la próxima.